A pesar de que no hemos sido ni por lejos los primeros en crear música en este país, creo que nos ha tocado como está ese llamado a unirnos y hacer como crear industria en este país, crear una escena musical donde cada banda que emerge se vea respaldada por bandas que ya han estado antes. Ahora las canciones ya no son mías, son nuestras, son de todos, porque a todos los músicos les he dicho, hacer la canción tuya. Yo escribí esto, pero hacer la canción tuya, hacer lo que a vos te nace hacer para que la canción pueda ser orgánica dentro del escenario. Los productores de eventos, o sea, ¿cómo es posible que traes bandas de calidad internacional y toda la vida tenés que traer a alguien, ellos tienen que traerse a alguien porque vos sos incapaz de darle una plataforma a una banda nacional? Y si le das plataforma son las bandas de tus cheros. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Noches de Rock. Gracias a toda la gente que sigue apoyando a este podcast y sigue apoyando también a Noches de Rock, su programa de radio, y a toda la gente que nos sigue en las diferentes plataformas y también en nuestras redes sociales. Bueno, seguimos con la línea viajera que hemos traído en los últimos capítulos. Y hoy tenemos un invitado de lujo también. Oscar Parras nos va a acompañar en este episodio. Y como siempre en la producción, Edwin López y el señor Juan Carlos Martínez, el Chita. Bienvenidos, gracias queridos amigos, nuevamente aquí en el podcast de Noches de Rock en tu idioma. Una nueva aventura, un nuevo viaje y mejor acompañados con las personas que realmente lo hacen bien en este mundo de la música y sobre todo con la amistad. Parte de Viajeros, Oscar Parras. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Muy bien, realmente agradecido porque cada oportunidad que tenemos para hablar de la música nacional, nuestra música es una oportunidad bien invertida. Creo que estos espacios son muy valiosos y es lo que crea industria, que es lo que en este país y en la escena nos hace falta. Tenemos el talento, tenemos la estructura, nos hace falta crear la industria para que podamos tener una escena sana y podamos ir apoyándonos entre todos. Así que muchas gracias por invitarme. Gracias. Mira, fíjate que inicias hablando de la industria, hablando de, bueno, tenemos incluso Guatemala me parece que tiene una buena movida musical, bandas que pudieron trascender fronteras. ¿Cómo ves la actualidad de la música y crees que se puede vivir en la actualidad de la música y qué deberíamos de hacer para comenzar a crear esa industria de la que hablas? Yo creo que todo parte de creer en la música nacional. Creo que últimamente se ha estado dando de que el público se hizo atraído por la música nacional de todos los géneros. Todo empezó y como últimamente con música popular, música urbana, que es lo que en esos tiempos pega. Pero tenemos el ejemplo de Camelo, que es una banda de pop que ha sabido trascender fronteras, ha sabido trascender más allá de un género y poder exportar el producto, exportar su arte, exportar cultura a otros países. Creo que si empezamos a tomar ejemplos como ellos, de creer en uno mismo, creer en su arte y estar yendo a otros lugares con eso, sí significa invertirle mucho a poco lo que uno pueda y también apoyarse en la gente de acá. Creo que eso al final llega a recompensa. Creo que como a nuestra generación nos ha tocado crear industria, nos ha tocado ser los primeros, a pesar de que no hemos sido ni por lejos los primeros en crear música en este país. Creo que nos ha tocado como está ese llamado a unirnos y hacer como crear industria en este país, crear una escena musical donde cada banda que emerge se vea respaldada por bandas que ya han estado antes, no ser un par de bandas desperdigadas por ahí o cada quien haciendo la lucha por su cuenta, sino que todos ir en un mismo mundo. Mencionabas otros países de Centroamérica como Guatemala. Creo que ellos han sabido tener una industria fuerte a tal sentido que tienen un marco legislativo donde ellos ya pueden ser propios de su música a nivel internacional, pueden ser dueños de sus derechos de autor
Y todo eso creo que es algo que nos falta por avanzar, pero vamos en el buen camino de momento. Bandas muy jóvenes, bandas ya con experiencia y bandas que hace poco hemos nacido, creo que todos son forman una pequeña parte de esta constelación que es la escena nacional. Fíjate que dijiste tres cosas bien importantes. Primera es la continuidad, de que, claro, ese respeto te lo admiro porque decís, se sigue continuando haciendo nueva música. Ustedes son la nueva generación y anteriormente hubo una generación en los 90 en la cual también abonó mucho y ahora continúan ustedes. También eso del esfuerzo que están haciendo. Eso es bueno. Eso es bueno más que todo ¿cómo te dijera? Al crear propia música con su propia identidad musicalmente hablando. Y también en la otra es de que la unión, como la vemos con las nuevas bandas que están saliendo, ese colectivo, ese apoyo increíble que se están dando y que poco a poco van creciendo, de una forma muy efervescente, fíjate, cómo lo están llevando. Así es. Bueno, ¿de dónde viene y de dónde surge Oscar Parras? Bueno, yo he vivido básicamente toda mi vida en San Salvador. No puedo decir que soy del interior del país, pero que siempre he sido citadino, ¿verdad? Realmente siempre fueron como la mayoría de gente que creció en los 90s, unos inicios bastante humildes, ¿verdad? O sea, la gente con dinero, la gente con dinero, y la gente del pueblo, la gente del pueblo, ¿verdad? Pero poco a poco, pues, con toda la dedicación de mis padres, la dedicación de mi familia y siendo apoyado por una comunidad de gente bastante abierta a los cambios de la nueva generación, hemos podido como encontrar mi camino dentro de la vida, ¿verdad? Yo toda la vida sentí una conexión muy fuerte a la música. Cada método, cada forma de arte que yo me encontraba, siempre le prestaba mucha atención a cómo sonaba ese arte. El sonido que se le aplicaba a las pinturas del Renacimiento, a las pinturas del Barroco, el sonido que se le aplicaba a las películas, a los videojuegos, todo era parte de un todo para mí, pero la música muchas veces destripaba o daba conceptos que la misma imagen visual no era capaz de transmitir. Entonces, la música puede hacernos sentir tristes en un día soleado, puede hacernos sentir felices en un día nublado. Entonces, creo que eso tiene mucho poder sobre cómo uno percibe su realidad. A raíz de eso, mi papá siempre tocó guitarra, así que yo aprendí, me metieron en una academia, pero yo era un niño bastante rebelde, entonces no duré mucho ahí. La guitarra en la cabeza. No era tanto eso, sino que era más que, es que era la guitarra, y entraba como una suerte de obsesión con las cosas. Yo encontraba algo nuevo que quería hacer, ya sea un rompecabezas, un videojuego, una nueva actividad, y yo solo quería hacer eso 24/7. Entonces, mi historial académico nunca fue pésimo, pero sí se notaba cuando yo prefería hacer otra cosa que estar en clase. Entonces ese fue el reclamo de toda la vida de mis papás, de que qué es lo que cuesta, ¿verdad? Ajá, qué es lo que cuesta. Pero bueno, ya después pues con un poco de dedicación se lograba pasar, así que bueno, soy ingeniero electricista, lo cual es nada más como un método, una vía que me dejan hacer otro tipo de cosas. Gracias a Dios he tenido trabajos, o he forzado a tener trabajos donde pueda tener tiempo para hacer otras cosas que realmente me gustan más, como sea la música, como sea explorar el arte o crear en sí. Yo he estado muy apegado mucho a historias, a cómo se cuentan las historias a través del tiempo, y cuando leí el libro de Joseph Campbell, El monomito, habla sobre el viaje del héroe. El viaje del héroe es una estructura argumentativa para contar un cuento que se ha venido transmitiendo desde que el hombre es hombre, de que se cuentan historias. Y básicamente trata de cómo está esta persona, que puede ser un protagonista, hombre, mujer, lo que sea, ¿verdad? Y es invitado a la aventura. Durante la aventura pasan muchos desafíos, y al final de estos desafíos, este personaje vuelve a su punto de origen, ya sea su hogar, ya sea un ambiente reconocido por él o ella misma, pero todo es nuevo. A pesar de que todo es lo mismo, así como Ulises regresa a su ciudad natal, a Ítaca y a su isla, y encuentra todo lo que él dejó cuando se fue a luchar a Troya, regresa con una perspectiva nueva. No es el mismo hombre. Exacto. No es la misma persona. Entonces, siempre ese concepto para mí siempre fue muy especial, porque creo que esa historia se ha repetido
millones de veces a lo largo de la humanidad. Todo el mundo cuenta una historia de esa manera, solo cambia el formato, cambian los escenarios, cambian los protagonistas. Entonces siempre quise contar una historia yo a través de usando esa estructura. ¿Cómo te nace el querer ser músico? ¿Cómo venías, como decís, tu papá tocaba la guitarra, pero cómo decidís dedicarte a la música de cierta manera, ¿verdad? Tenés tu profesión, pero ¿cómo te adentras a eso? Pues creo que todo empezó cuando yo salí de la congregación en la que estaba. Yo era neocatólico, bueno, sí, sigo siendo profesor de la fe religiosa del catolicismo y cristianismo, ¿verdad? Pero yo estaba en una rama bien secular de eso. Entonces, básicamente fue un montón de entrenamiento musical que me dieron ahí. Pero entonces, a pesar de tocar esas canciones que no son como unas canciones normales de pop que podríamos encontrar en una iglesia, sino que eran más influenciadas por el flamenco y por el flamenco y la música española, autóctona española, ¿verdad? Tocar esa música y tocar covers de mi banda favorita ya no era suficiente para mí. Tenía mucho que decir, quería explicarlo y siempre tuve un problema al comunicarlo, a pesar de que mis palabras no eran, a mi manera de verlo, hirientes o crudas. Siempre fue muy complicado para mí establecer un puente de comunicación donde yo pudiera expresar y transmitir mi idea de una manera clara. Entonces fue cuando con David Guevara y Adrián Madrid, con los otros miembros fundadores de la banda Viajeros, nos juntamos y decidimos crear un proyecto. Hasta ese punto yo tenía 0 canciones originales porque era no sé, para mí todo era música de bachiller o música de adolescente, poemas de adolescente. Todo me parecía un poquito como nada, con un poquito de vergüenza, era como todo súper directo, nada que ver, nada imaginativo, nada pensado, y sobre las mismas cosas de que todo el mundo ha hablado siempre, ¿verdad? Entonces era como que para mí no valía tanto la pena. Entonces ya una vez con ellos empecé como a creer un poco más en mí, a creer un poco más en mi capacidad. Fueron muy importantes en ese momento porque ellos me decían, man, tenían buenas ideas, pero no crees en ellas, porque nos enseñas una cosa una semana, a la siguiente semana decís, ya no me gustó, así que otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y creo que si hablaran con tercero y le preguntaran sobre esto, creo que pasara de que cabal de repente 2 semanas y le envío 3 ideas, y a la siguiente semana le envío otras 2 ideas, y me dice, las otras 2, fíjate que ya no me convencieron, y así, ¿verdad? Entonces ya con eso creé mi primera canción que se llama Azul. Me costó un montón la letra. Adrián me ayudó como a darle una estructura vocal y fue como yo vi el valor detrás de la unión de gente diferente con un mismo objetivo. Ajá, cabal, muy bien. Ajá. Entonces así fue como empezamos en este proyecto, empezamos en esta vocación de querer ser una suerte de artista, ¿verdad? Y querer crear. Cuando creé esa canción era un momento bastante como complicado y poder transmitirlo de una manera tan bonita, o sea, tan poética para mí fue una cosa increíble, fue mágico para mí porque nunca sentí yo que expresé tan bien esa idea como cuando cantaba esa canción. Que la canción es Azul, fue parte del primer álbum. Claramente, eso era una canción de desamor, ¿verdad? Pero era un momento bastante complicado donde mis emociones eran unas y eran otras y pues eso me ayudó a como navegar durante esa relación y esos sentimientos. Sí, porque también te digo, la creación del arte es crear algo maravilloso de la nada. Uh-huh. Ok, es una concepción bastante fuerte que se puede llegar a tomar en cuenta. Pero como tú vienes decís, venís con una metamorfosis, con un cambio, con una fusión de que iba trasladando una idea que se iba mejorando, por decirlo así, o se iba sustituyendo por una que fueras considerando que iba más acorde a tiempo, espacio y estado. Siento yo que muy diferente esa forma, llama mucho la atención esa forma de crear, uh-huh. Como tú lo explicas de una forma bien... se puede ir hasta compleja, pero tiene una buena línea y de verdad, o sea, lo podemos ver ya con la música ya plasmada al oírla, pues ya la concepción final, por decirlo así, ya hecha música, y eso es lo que nos llama mucho la atención porque te digo, o sea, las letras son bien profundas, demasiado profundas. Gracias. De verdad. ¿Cómo marcas lo que el Chita te menciona?
entre una producción, tu primera Viajeros tiene 2 álbumes. 2. ¿En qué año salió el primer disco, nombre y la evolución al segundo disco que salió en este 2025? Sí. El primer álbum sale en 2023, si no me equivoco, el 31 de octubre de 2023. Ya vamos a hacer 2 años de primer álbum. Bajo el título de Volumen 1, Corazón, Protesta, Éxtasis. El título fue muy discutido, pero básicamente es el disco presentación de todas las bandas. Perfectamente se podría llamar Viajeros, el álbum, ¿verdad? Para ese momento, los sentimientos eran muy claros, pero bien opacos para transmitirse. Era otra alineación. Éramos otra alineación, éramos David, Adrián y yo. Entonces, éramos 3 influencias, 3 corrientes de música distintas que convergían en Viajeros, y creo que en el disco se nota porque hay ska, hay reggae, hay rock alternativo, hay metal, hay punk, hay una suerte de bolero, una suerte de songo, hay de todo. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos, de hecho, a día de hoy con ese trabajo, porque a pesar de que quizás pudimos haber hecho cosas mejores, era lo que lo que sonaba bien para nosotros en el momento. Entonces es, como decía Chita, hijo de su tiempo, producto de su estado, de su espacio. Entonces creo que traerlo ahora, si me dijeran, tenés que volver a hacer el disco 1, pero solo vos y con tus herramientas y con lo que vos pensás que es mejor, hubieran cambios. Spoiler, y vamos a darle exclusivo aquí a Noches de Rock. El primer disco está en proceso de remasterización y va a estar disponible pronto. École. ¿Cómo das el cambio y el giro a Conato? ¿Cómo seleccionas los nuevos músicos? ¿Cómo inicia prácticamente los mismos Viajeros, pero nuevos músicos, nuevos sonidos, quizás un álbum conceptual? ¿Cómo das ese cambio y ese giro? Pues es un poquito inesperado todo realmente, porque a mediados de 2024 yo le digo al productor, mira, o sea, tengo 10 canciones que a mí me gustan un montón. Ya si son buenas o no son buenas, pues ya no me toca a mí solo decidir, ¿verdad? Pero tengo 10 canciones que a mí me encantan, con el cual estoy diciendo un montón de cosas que, puchica, me resuenan a mí, me mueven a mí, es un terremoto en mi interior. Entonces definitivamente necesito sacarla, ¿verdad? Entonces fue como empezamos a mediados de 2024 a la preproducción, amarramos bien los temas que iban a quedar. Bueno, todo empezó a finales de 2023 realmente, pero mediados de 2024 es que ya decidimos ponernos manos a la obra. Justo, si ven, son 14 tracks, de las cuales Conato y Medina son las últimas 2 canciones en entrar al corte final, porque fueron de hecho escritas entre octubre y noviembre de 2024. Entonces ya noviembre, diciembre de 2024 es que nosotros empezamos a grabar. Empezamos grabando unas maquetas con la guitarra, después nos ponemos a hacer la batería y sobre eso los demás instrumentos. O sea, hay una gran diferencia entre el primer álbum y el segundo álbum en cuestión de preproducción y postproducción. Porque si bien el primer álbum lleva un par de capas, creo que cada canción no lleva ni la mitad de capas de la que lleva la canción con menos capas en el segundo álbum. Solo por poner un ejemplo, en Menina, que es la canción con más capas y con más instrumentalización de todo, o sea, tenemos quizás capa sobre capa sobre capa sobre capa, como 4 guitarras más 2 acústicas. Tenemos creo que la línea del bajo va doblada, tenemos voces dobladas también, pianos, sintetizadores. Tenemos tantas cosas porque queríamos dar a entender de que aquí no hay espacio para otro pensamiento. Esto cubre toda esta emoción y estas ideas cubren toda la mente, no dan espacio a pensar o a sentir nada más. ¿Y esa fue tu idea que tenías o la trabajaste con el productor? Yo tenía, con Menina, esa fue la idea. Mira, o sea, aquí quiero, no puedo pensar en nada más que no sea ella o esto que me está pasando, ¿verdad? Correcto. Pero ya desde el principio, creo que Tercero me dijo, bueno, para este álbum podemos hacer una pared de sonido, que cada canción, a pesar de que llevan un hilo argumentativo, sea como su propia y que no dé espacio a un silencio, a menos que sea preplanificado, que ya esté, o sea, este silencio está porque también significa algo dentro de la canción. Entonces, es una complejidad intencional que uno le da a comparación al primero, que si hay complejidad, ha sido muy orgánico.
No significa que el segundo álbum no sea muy orgánico en sí, porque las ideas estaban y se da con la intencionalidad del ser. Pero el primer álbum a lo mejor tiene un poquito de complejidad súper de que, no pensamos en esto, pero así quedó y así nos gusta. Cambio quiero hacer esto y así va a quedar. ¿Me entiendes? Sí, fue demasiado evolutivo. Para mí lo siento más evolutivo porque, primeramente, como decís, orgánico, sí. Pero tiene más elementos, creando una atmósfera un poco más grande, que para muchos puede llegar hasta decir que muy compleja, porque le estás metiendo sintetizador, le estás metiendo sonido, le estás subiendo, bajando el ritmo, la forma, la densidad incluso, la forma de cómo fueron ejecutadas las guitarras, la distorsión. Este sonido es el que me agrada para esto. Pero también me llama la atención el invitar a gente que las cante, gente que ejecute también, que los acompaña. ¿Cómo nace ese híbrido de poderlo fusionar, pues, e incorporar? Bueno, viene de dos cosas. Uno, mi poco talento para el canto realmente. O sea, en el Viajero original cantábamos los tres porque cada uno le imprimía su sentimiento y su idea a las canciones. Pero vamos a ser bien sinceros y pues al César lo que es del César, los otros dos viajeros fundadores cantaban mucho mejor de lo que yo cantaba. Entonces sí hay una evolución en cuanto a mi habilidad para cantar, pero sigo sin ser el mejor. De hecho, el mejor cantante de viajeros definitivamente no soy yo. De los viajeros actuales, que somos 7, creo que los otros 6 pueden cantar mejor de lo que yo puedo cantar. Entonces, a partir de ahí, y que yo las escucho con mi voz, digo, ok, no suena mal, pero honestamente quiero que esta canción sea todo lo que puede llegar a ser. Y veo que también, y la segunda idea es que aquí somos un montón de bandas así tiradas, cada quien haciendo la guerra por su cuenta. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a invitar gente a cantar, vamos a mostrarnos como que somos una sola escena. Entonces, yo claramente no soy una discográfica, no soy una productora, no puedo venir a invitar aquí a quien sea, a fulanito y sutanito, ¿verdad? A Chita a cantar y le vamos a ofrecer, puchica, $1,500 porque me van a apoyar. Pues canto yo. Obviamente no puede ser, ¿verdad? Entonces todo fue hecho en el espíritu de la colaboración. Correcto. Entonces nosotros hicimos 2 prelistas y teníamos gente y con las contactamos y no podía ser, ¿verdad? Por unas cosas por otras, la mitad nos dijeron que sí, la otra mitad nos dijeron que no, y así fuimos. Hasta que al final conseguimos a todos. A partir de ahí, pues yo también, cuando estaba lanzando el álbum, yo le dije a Tercero, a mi productor, mira, porque a todo esto el álbum es Tercero y yo en un cuarto por WhatsApp diciendo, mira, esto, no sé qué, y así, ¿verdad? Produciendo, hasta cierto punto componiendo algunos arreglos y ya. Pero entonces yo alguna vez tuve la idea de decir, la verdad es que no pienso revivir Viajeros más allá de lanzar un nuevo material. No estoy pensando yo en conseguir banda con quienes tocar estas canciones. Nada más lo quiero tirar hasta ese momento. Hasta ese momento. La idea era tirar el disco, ver si agarraba, si no pegaba. La verdad eso era secundario. Era más una cuestión de tengo algo que decir y lo voy a decir. Y ya está. Y ya lo demás, pues si me quieren escuchar, pues ya no controlo yo eso, ¿verdad? Pero bueno, tiro el álbum a finales de mayo de este año. Y todo junio fue una cuestión de que mucha gente le dio curiosidad, lo escuchó, e incluso gente con la que no me llevo tanto me empezaron a escribir por redes sociales, decirme, me gustó un montón tu trabajo, está súper completo, súper bonito. Y ya pues gente de la escena me empezó a decir, o sea, no puedes no tocar esto en vivo, ¿sabes? No puedes no hacer presentaciones o una presentación del álbum, que por cierto no lo hemos hecho todavía, presentando el álbum en su totalidad, con una puesta en escena, ¿verdad? Y a partir de esos comentarios empiezo a preguntarle a gente, mira, si yo decidiera hacer esto y lo otro, ¿te gustaría participar, verdad? Entonces lo primero que le pregunté fue a mi bajista, Josué, un saludo a Josué, por cierto. Él y yo nos conocimos en la universidad y sabía que él tocaba guitarra, pero yo tocaba la guitarra, entonces yo le dije, mira, me falta un bajista, ¿quieres ser bajista? Y me dijo que sí. Y agarró el bajo y se empezó a aprender las canciones en como 2 semanas para... Bueno, también resultó que nos invitaron a un toque y pues tocó, ¿verdad? No pudimos decir que no porque era un festival y estaba yo muy emocionado por participar. Así dentro de las grabaciones conocí a Alma, que fue un bálsamo, un oasis en el desierto realmente, porque nos costó encontrar una cantante femenina para la última canción del álbum.
habíamos tocado puertas, entonces nos decían que no, cotizaban algo más allá de la realidad, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo cual es válido, si eso vale tu trabajo es válido, ¿verdad? Pero pues queríamos que se entendiera que no somos una discográfica, somos dos tipos queriendo grabar. Entonces Alma justamente estaba muy emocionada, nos respondió al toque y fue súper accesible con los tiempos. Pues el baterista fue algo que costó mucho encontrarlo, porque honestamente hay una escasez de bateristas en el país y cada baterista que conoces está en mínimo 5 bandas. Sí, yo conozco a uno por ahí. Nos podemos unos... Y preguntas bateristas y te dicen, ah, sí, de repente, no, pero yo toco cumbia, no, pero yo toco metal progresivo, no, pero yo toco speed metal. Entonces les traes rock alternativo, indie, punk, y te dicen, hijo de puchica, no sé cómo conecto yo con eso, ¿verdad? Entonces, pero justo me acordé de que el bajista original, el primer baterista que llamó David para Viajeros, a Gerson, y justo él había regresado al país después de haber estado fuera 2 años, y todo se fue juntando, ¿verdad? Trajimos un par de músicos de otras bandas que estaban como en pausa o estaban en producción. Dije, nos quieren apoyar, y todo se fue dando. A partir de ahí, después del primer toque, pues fue recibiendo mucha aceptación, una buena aceptación por parte del público, y nos han seguido invitando. En la primera etapa de Viajeros, los mayoría de toques era nosotros los organizábamos, y en esta segunda etapa ha sido más que, miren, quieren venir a tocar aquí, o miren, vamos a tocar acá, y así se ha ido dando. Mira, ¿qué tan difícil es llevar a un disco tan complejo, llevarlo y presentarlo en vivo? Nosotros tuvimos recientemente la oportunidad de ver a los 7 músicos, o sea, excelente presentación, pero a la hora de montar el toque, ¿qué tan complejo fue el llevarlo ya ese disco a escena? En cuestión de complejidad, no es mucho más difícil que nada más coordinar con el tiempo de la gente y tratar de explicarle a los demás cuál es la idea de la canción, ¿verdad? Creo que lo más complicado ha sido, y el cuello de botella ha sido yo mismo, en el momento de que, como yo no tenía ni planeado presentarlo en vivo, entonces a la hora que los demás músicos me preguntaban, ¿qué hiciste aquí? Yo digo, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. En el bajo, mira, ¿y cómo hiciste en el bajo? Ni idea. Yo sé que la canción va en esto, en esto y en esto. Hice algo así. Me acuerdo que me basé en la línea de bajo de una canción de house o electrónica de Mojo, así que escuchátela y tratá de hacer algo parecido y buscarle qué fue lo que Mira, hice. ¿quiénes tocaron? Es decir, que vos tocaste los instrumentos. ¿Quiénes grabaron? Perdón. ¿Qué grabaste vos en ese disco? Yo grabé el bajo, las guitarras, las voces para las maquetas y para las versiones, para mí, las versiones crudas, que le llamamos, y compuse el primer violín del cuarteto de cuerdas que está en Almas. Tercero grabó la batería, los sintetizadores, pues yo le explicaba más o menos qué es lo que quería, y él los componía, y también compuso los otros 3 instrumentos del cuarteto de cuerdas. Básicamente, o la mayoría era como que, mira, yo le decía, quiero esto, y él agarraba la idea, aceptaba la idea, y después lo convertía, y después ya era una cuestión de ponernos de acuerdo, como que mira aquí tal cosa, y aquí tal cosa. Y me decía, mira, esto que vos querés está bien, pero podría ser mejor así. Nos pasó mucho en el cuarteto de cuerdas, éramos novatos en eso. Entonces yo literalmente compuse el primer violín, y después él dijo, va, mira, está esto, pero lo voy a modificar un poco porque quiero que vaya creciendo, queremos que vaya aquí, queremos que vaya allá. Y para el intro y el outro, fue composición de ambos, pero creo que el que se echó más el trabajo duro fue Tercero ahí, que le dijo, a ver, quiero esto, basate en esto, este sonido quiero, esto quiero aquí, esto quiero allá. Y el corno francés que aparece en el outro ya lo compuse yo, y toda la cama sobre la que descansa, los efectos de sonido, ya fue pura experticia de Tercero a la hora de producir. Que también una de las cosas que tú has dicho, cómo iniciaron, cómo están ahora, cómo ves a Viajeros, digamos, en unos 5 años, con esta fusión, metamorfosis, con este camino que han llevado, pues que es totalmente para arriba. Uh-huh. Yo lo considero para arriba porque el sonido que van sacando, el estilo que están poniendo no es un estilo fácil, en realidad no es fácil, es bien complejo. Como les digo, siempre tratamos nosotros de que la gente se empeñe a escucharlo, no solo una canción, sino que el disco. Entonces,
¿Cómo ves aquí a Viajeros dentro de 5 años? Digamos, sacando otro disco, mejorando la música, algo nuevo que viene o que tenés ya más o menos armando en tu visión. Es una pregunta complicada, honestamente, porque así Sí, como se han ido dando las cosas, cuando yo saqué el disco el 31 de mayo, entonces yo el 1 de junio dije, no sé si tengo otro disco en mí, honestamente. Esto fue más, lo saqué más por capricho y por obsesión y por pura voluntad, más que porque yo considere que esto vaya a ser un trabajo súper reconocido que me vaya a cambiar la vida. O sea, fue una montaña rusa, porque muchas veces decía, esto es lo mejor que he hecho en toda mi vida, y otras veces me preguntaba, ¿vale realmente la pena seguir en esto, meterle el empeño, invertir el tiempo, el dinero, la energía en esto? Entonces, al ver cómo ha sido la recepción que ha tenido y lo mucho que la gente conecta, que al final lo que yo más buscaba, lo que yo buscaba con ese disco era que si vos conectás con alguna canción, con algún sonido que está aquí, mi misión está dada, está hecha. Porque honestamente es todo lo que yo busco para mi música, que es la gente conecte. Si vos escuchás lo que sea que vos escuches y puedes conectar con un inglés que vivió hace 40 años, puedes conectar con un argentino que se murió hace 10 años, puedes conectar con un brasileño, o un japonés, un estadounidense, si puedes con un canadiense, si puedes conectar con un mexicano, si puedes conectar con toda esa gente, ¿por qué no podrías conectar con alguien que ha nacido en el mismo lugar que vos? Que se ha enfrentado con la misma estructura, que se ha enfrentado con las mismas adversidades o que ha tenido los mismos privilegios que vos. O sea, creo que es mucho más natural identificarse o sentirse atraído por conectar con esto que por alguien de afuera. Que no significa que no se pueda, porque al final el disco lo que busca representar es la experiencia humana, cómo es vivir siendo humano y atravesar este viaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos veo yo a 5 años? Honestamente, se me hace complicado responder porque yo no puedo asegurar que vaya a existir Viajeros dentro de 5 años. No puedo asegurar que Viajeros siga existiendo mañana, el otro año. Yo sé que tenemos un toque la otra semana, sé que podemos tener toques en los siguientes 2, 3 meses, pero no sé si nadie me asegura a mí que más el día de mañana, en 2 días, voy a dejar de ser como relevante para la gente. O que no lo hago por ser relevante, sino que voy a dejar de tener motivación para hacerlo. Voy a estar muy cansado para hacerlo, no voy a tener el tiempo de hacerlo. O incluso no me aseguro de que yo mañana no voy a querer seguir haciendo lo que hice con este álbum. Voy a querer hacer otra cosa, otro sonido nuevo o algo por el estilo. Entonces, yo creo que, y mi idea principal es, si Viajeros puede seguir evolucionando y creciendo dentro de estos, pues Viajeros puede seguir incluso sin mí. Que se podría decir, bueno, vos escribiste todas las canciones que están aquí. ¿Cómo Viajeros podría seguir sin vos? Pero yo creo que se lo transmito a los otros 6 con los que comparto banda proyecto ahorita, que si yo el día de mañana quizás no estuviera, pues el proyecto queda, ¿me entienden? O sea, yo no soy Viajeros ya. La primera entrevista que yo hice, básicamente llegué diciendo yo soy Viajeros ahorita. Ahorita ya yo no puedo decir que yo soy Viajeros porque va más allá de mí. La composición que se ha hecho con los 7 es una cosa donde ahora las canciones ya no son mías, son nuestras. Son de todos. Porque a todos los músicos les he dicho, hacer la canción tuya. Yo escribí esto, pero hacer la canción tuya, hacer lo que a vos te nace hacer para que la canción pueda ser orgánica dentro del escenario. Entonces, el reto que más tuvimos es como, a lo mejor yo puedo explicarle en todos los instrumentos qué es lo que quiero. El teclado o la batería, que no es como el instrumento más nativo mío, ¿verdad? Pero para lo que a mí es bien ajeno es cantar. Entonces quizás con Alma y con Terceros tuvimos que reunirnos, sentarnos a decir, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos llenar estas frecuencias? Y entonces ha sido de que hasta la última presentación, quizás llegamos a esa presentación sin tener muy claro qué es lo que íbamos a hacer, y en esa presentación descubrimos dónde entraba cada uno. Porque si se dan cuenta, cantamos los 3 y llenamos la frecuencia de los 3. Entonces Tercero puede ser el que cante como lleve la línea base o la principal, pero Alma le da una potencia que yo no le puedo dar porque no proyecto tan bien como ella. Pero al mismo tiempo, yo siento que le doy el sentimiento a la canción, el sentimiento base a la canción, donde existe dolor, existe alegría, existe cariño, existe ternura, que se podría saber, se podría transmitir viviendo lo que yo quise poner en el álbum. Mira, al inicio comentabas sobre la industria de la música, pero también tuviste a la hora de grabar el disco que algunos músicos no
no aceptaron o las pretensiones que tenían eran diferentes. ¿Por qué crees que eso es como algo que le va poniendo como un alto también a la música nacional? ¿Por qué entre los músicos suele pasar esto? De repente, bueno, hemos visto diferentes colaboraciones musicales, se está dando mucho, más que todo en Sudamérica, alguien de un género, otro género. ¿Por qué crees que aquí se da eso? Y creo yo que eso es lo que nos falta también, despojarnos de egos, de pretensiones, para poder integrar a toda esa escena que mencionás. ¿Por qué crees que se da eso? Yo creo que es un problema social, no específicamente de la escena, sino que es algo más sociológico donde, y nos pasa, no sé, y ustedes, ya tenemos unidad todos aquí, ¿verdad? A excepción de Alma, de mi banda, que está chiquita, ya todos tenemos unidad. Entonces creo que hemos visto como gente que a veces llega a un estrato de la sociedad, ¿verdad? Y ya no apesta, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, yo creo que es más una cuestión de creérsela demasiado. Perdemos el componente humano y el componente de crear y empezamos, en vez de crear por querer decir algo, empezamos a crear por querer vender algo. Querer vender una imagen, una apariencia, querer poner una pantalla frente a nosotros y decir, yo estoy en otro nivel. Entonces creo que ahí es donde uno mismo se cierra las puertas cuando uno llega y dice, uy, pero nosotros somos banda X, nosotros somos artista X. O sea, yo no estoy en la escena indie porque yo tengo alguien que me respalda detrás. Y en vez de ocupar la plataforma para crear más industria y sacar nuevo material y seguir creando, ocupamos nuestra plataforma para cerrar puertas a otros. O para que no llegar me a más quiten- público, para Ajá. llegar a otro público. Es que yo creo que las colaboraciones no funcionan a todos, porque el público que podría llegar a tener viajeros, no es el público que podría llegar a tener. Y por poner un ejemplo de mi gran amigo Gabriel, Autonum, son bandas que tocan géneros similares en su origen, pero diferentes en su sonido. Entonces el público que puede llegar a tener Autonum no es el mismo público que podría llegar a tener viajeros. Entonces en la colaboración que hicimos con Autonum, parte de mi idea, aparte de trabajar con Gabriel y con la gente de Autonum, que grandísima banda, o sea, de mis influencias nacionales actualmente, era también atraer a ambos públicos a decir, miren, existe más escena, ¿verdad? Entonces, cuando otra gente dice, no, yo a lo mejor no me gusta colaborar porque no quiero que me quiten mi pedacito de pastel, es como que no tiene sentido, porque entre más grande es el pastel, más hay para repartir. Entonces, nada que ver. O sea, yo pienso en la escena de Argentina, por ejemplo. La escena argentina la base es bandas indies que tienen 500 seguidores en Instagram, pero que todos los fines de semana tocan y todos los fines de semana se le llenan en un bar, en un teatro, en un salón de eventos. O sea, ¿y por qué pasa eso? Porque son bandas que llevan X años de trayectoria, que no se enfocan en lo marketingizable de la música, en la industria como mercado, sino que se enfocan en crear. Entonces cuando vienen bandas como Banda Los Chinos, que han sabido moverse dentro de la escena y que ellos son una banda indie todavía, no por lo que tocan, sino que porque ellos son de las pocas bandas argentinas que se rehúsan a firmar con una discográfica. Babasónico firmó con Universal. Patricio Rey lo firmó en toda su etapa firmó con miles de discográficas. Pero Banda Los Chinos tienen un éxito a nivel latinoamericano, europeo, hispanohablante, en todas las regiones del mundo que hablan español un poquito, y llenan estadios, llenan. ¿Por qué pasa eso? Porque se han sabido mover y han sabido subir a la palestra bandas que van emergiendo dentro de la misma escena argentina, como uruguaya, como colombiana y como mexicana, a donde sea que van, llenan. Y es una banda que no está respaldada por nadie y siguen en aumento. Entonces creo que podríamos aprender mucho de eso, en cuestión de que si de repente yo soy X o Y y a mí me respalda alguien, ¿por qué no voy yo a jalarme a alguien más, que introducirlo a este mundo? Y ya si ellos quieren firmar con la discográfica o quien sea, ya es muy de ellos, ¿verdad? Porque eso también lleva respaldo, pero también lleva límites en lo que uno puede crear, límites en lo que uno puede hacer. Entonces, creo que viene mucho ahí de querer ser celoso con lo que uno tiene, en vez de ver las posibilidades que uno tiene si se abre la mente y abre su espacio a más gente. Algo que yo no tolero honestamente de la escena de acá son los productores.
O sea, los productores, no los productores que te ayudan a grabar, sino que los productores de eventos. O sea, ¿cómo es posible que traes bandas de calidad internacional y toda la vida tenés que traer a alguien? Ellos tienen que traerse a alguien porque vos sos incapaz de darle una plataforma a una banda nacional. Y si le das plataforma son las bandas de tus cheros. O sea, no soporto yo los amiguismos. Y aquí me van a permitir me van a disculpar la tangente, pero honestamente, paren. O sea, toda la vida son los mismos de siempre abriéndole a los mismos de siempre. El mismo man que le abrió hace 2 semanas a X, le está abriendo 3 semanas después a otro man. Y es como que ni siquiera tienen que ser los mismos géneros. Nada más como que, mira, vos sos michero, mira, te vamos a pagar aquí X. O sea, date ahí una media hora, ¿sabes? Como que, brother, hay que saber, hay que hacerse respetar. O sea, vos como músico, nosotros como industria y los productores también es como que tenés la plataforma, vas a ganar igual porque no somos el acto principal. ¿Qué es lo que cuesta? ¿Cuál es la razón, motivo, circunstancia? Entonces, eso sería como mi pequeña tangente. Y que mira, yo coincido mucho con No, tienes razón, tenés razón. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? No tienen una visión y una proyección de lo que quieren. Hemos tenido una secuencia de músicos nuevos. Si vos has seguido los podcasts o seguilos o mira quiénes hemos tenido. Claro, hay amistades, hay bandas, hemos tratado de tener un equilibrio entre las generaciones pasadas, pero las nuevas generaciones. Realmente a veces como cuando tenés un jefe y es jefe, ¿verdad? Pero no se da cuenta del potencial de trabajadores que tenés, y aquí no se dan cuenta del potencial que tienen todas las nuevas bandas. O sea, que están emergiendo. No sé por qué las radios no ponen su música como deberían de sonar. No sé por qué no hay más espacios como estos para darlos a conocer. El día que se lleguen a dar cuenta o el día que ustedes estén, eso va a ser otra historia, ¿verdad? Ahí creo yo que los que se van a tener que poner los moños van a ser ustedes. Exacto. Entonces, igual te secundo en eso. Hay muchas cosas en las que uno puede estar de acuerdo, tanto del lado de músicos como del lado de medios, del lado de productores. Nosotros en realidad no nos llevamos con nadie que se dedica a producir. Si vamos, regularmente pagamos nuestra entrada, compramos nuestros discos, hicimos nuestro propio estudios, por llamarlo de alguna manera, para mostrar, y eso es lo que ustedes también viven, y lo que creo yo que es la línea que se deberían de seguir muchos productores, abrir los ojos y en vez de hacer ciertos festivales, fácil, hay como unas 20 bandas de tu generación que creo que deberían al menos una vez al mes, 2 veces al mes, poder mostrar la música que ustedes hacen. Uh-huh. Yo creo que hay espacio para todos, honestamente. Así es. Sí, exacto. Entre más bandas hay, más grande es la escena. Es nuestra escena, nuestra música. Y todos tienen un lugar en la escena. Cada cosa que se crea, independientemente si es para vender o si es para decir algo, creo que tiene su espacio. Claramente, a mí me gustaría posicionarme más del lado de crear por decir algo y no por vender algo, ¿verdad? Pero creo que, o sea, si con todas las bandas que hay, si se diera un espacio, o sea, si se apostara por todo eso, creo que incluso desde un punto de vista de negocio podría crecer, porque entonces ya no hago eventos a nivel nacional donde pongo las bandas de acá, sino que hago eventos a nivel internacional donde encima me llevo un par de bandas de acá. Ajá. Y así podemos exportar, ¿me entiendes? O sea, porque al final sí es negocio y está bien y pues al final de algo tiene que comer la gente y como vos decís, todos tenemos un jefe, ¿verdad? Pero creo que sería muy importante verlo, no quedarse y no encerrarse en la visión en que, uy, no, quiero quedarme con algo más seguro, sino que arriesgarse a decir, pucha, que quiero esta banda, voy a conocerla, voy a darles una plataforma. ¿Por qué los lugares aquí que tocan, tienen música en vivo de covers, pasan llenos todos los fines de semana y los lugares de música original, pucha, que a veces cuesta, ¿verdad? Eso, gracias a Dios, está cambiando. La perspectiva del público a la música nacional está cambiando. Yo creo que lo he dicho cuando saqué el álbum. Si vos escuchas música,
tu banda favorita está en el país, porque hay música de todos colores y sabores. Tu banda favorita, tu música está aquí. O sea, escuchan música de afuera, claramente. Yo escucho música, yo me inspiré de música de afuera toda mi vida. Y de música adentro también. Pero para creerse uno que puede ser artista, creo que tiene que enfocarse en lo que se logra. O sea, porque muchas veces quizás se tiene la concepción de que, uy, no, pero aquí lo que se crea aquí no es bueno o no es tan bueno como lo de afuera. Y es como que mentira, pues se puede ser tan bueno o incluso mejor que lo de afuera. Y eso puede inspirar a nuevas generaciones en cualquier rama del arte, en cualquier rama realmente, a creer en sí mismo, que no solo porque que alguien lo ha hecho antes, que alguien lo ha intentado antes y que se puede seguir haciendo. ¿Qué bandas te inspiraron? Bandas nacionales de antes y bandas nuevas que tú dirías, les recomiendo estas bandas nuevas y a mí me inspiraron estas bandas nacionales. Pues una banda que siempre me inspiró por su sonido para la época, por lo que ellos decían, lo que transmitían, fueron los Supersónicos. Me acuerdo que entre mi papá y mis abuelos los ponían y decían, pucha, que esta banda yo los iba a ver y que no sé qué y que no sé cuánto y que esta banda, y yo no entendía realmente cuál era todo el porqué, ¿verdad? Y poco a poco fui descubriendo de que es una banda que logró lo que logró en una época muy difícil, que desde entonces se viene haciendo, y desde incluso antes se viene haciendo música excelente en este país. Bueno, saludos ahí a don Mario Magda, director de Radio La Clave, donde tenemos el espacio todos los sábados de mostrar un poco de la cultura del rock en español. Él también parte de los Sagitarios y parte de los Supersónicos. Y lo que decís, a veces la vida te venís años después, músicos o música que tus papás escucharon y terminás trabajando con ellos, ¿verdad? Ajá. Bandas nuevas, bandas que te gusten, bandas que puedas recomendar, que decís, estas bandas. Sí. Me gustaría también que la gente las escuchara, así como claro. Y que las encontrara, ese clip. Claro. Yo siempre lo voy a decir, pues mi principal inspiración para crear o ser parte o decir que sea un proyecto propio fue cuando yo vi a Gabriel de Autónomo, que somos amigos desde el colegio. Entonces él creó su proyecto, yo lo empecé a ver a él tocar. También vi a mi amigo Raúl, también del colegio, tocar con Sinestesia, era parte de la alineación original de Sinestesia, con los hermanos Villalobos, y entonces realmente yo dije, esto me inspira, yo quiero crear como ellos. Entonces, gracias a ellos, yo he tenido mi proyecto también, así que escuchen Sinestesia, escuchen Autónomo, y una banda que yo honestamente, la primera vez que los escuché, fue para mí un sonido auténtico. Yo escucho esa banda y digo, nadie suena como ellos. Y es Post Euforia. La gente de Post Euforia ha sabido tener un sonido propio. Decir, yo bebo de tales influencias, yo tomo sonido. Escuchas al guitarrista y puedes encontrar guitarristas famosos en su sonido, pero honestamente, cuando ya se juntan todos, cada vez que si yo escuchara una canción de ellos que no sabría que es de ellos, al momento que yo escucho el primer riff o a Jairo cantar y puedo decir, esto es Post Euforia. Y también pasa con Sinestesia, escucho cualquier cosa yo digo, esto es Sinestesia. Autónomo beben un montón del post-punk de Estados Unidos, de Gran Bretaña, pero es un sonido también muy propio. Entonces yo soy muy de bandas que tienen sonido propio. Su propia identidad musical. Más allá de eso, yo puedo recomendar músicos salvadoreños que quizás no forman parte de la escena de la música popular, pero si tienen oportunidad de escuchar música académica en el país, ya sea cuartetos de cuerdas, quintetos, o ese tipo de música académica más conocida como música clásica, probablemente cada fin de semana hay lunes de música de cámara. La música de cámara aquí en el país, tanto composiciones extranjeras, las interpretaciones de esas composiciones o interpretaciones propias. Aquí hay música académica, música clásica compuesta original, ¿me entienden? O sea, ahí se presentan cada cierto tiempo en la sala de teatro del Teatro Nacional, en el Teatro Presidente. Son una situación que uno escucha composiciones de acá, que han nacido de gente que ha crecido y vivido toda su vida acá, y es música increíble, transmiten, tienen su identidad también. Tus influencias te hemos traído un par de discos también que han sido parte de tu influencia musical. ¿Qué te gusta? A mí me gusta Patricio Rey y sus redonditos de ricota.
Es increíble. Ese tipo, más allá de toda la escena musical argentina de este tiempo, creo que este tipo tenía como las ideas muy claras. Pero esto en cuanto a sonido, podría decirse que esto me influencia un montón. Pero en cuanto a letras, en cuanto a escribir, Fito Páez para mí es algo de otro mundo. O sea, cuando yo escuché Fito Páez, específicamente este álbum, El amor después del amor, para empezar, este álbum hay que escucharlo completo, de principio a final, porque empieza y termina y es un viaje emocional. Pero la canción El amor después del amor, que es con el que abre el álbum, es una declaración de intenciones sobre lo que él quiere hablar, increíble. O sea, la manera en que él escribe, la manera en que él dice lo que quiere decir, para mí es alienígena, es de otro planeta, no es de un ser humano. Sí, créemelo, mucho más antes. Hablabas y mencionaste también Cerati. Claramente Cerati. No vamos a dejar de mencionarlo. Fuerza Natural para mí es la cúspide de todo lo que Cerati quiso ser como artista. Existirá Bocanada, existirá Amor Amarillo, existirá Soda Stereo, pero Fuerza Natural creo que es donde él, como ya artista consolidado, dice voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y más allá de lograrlo y todo eso, creo que fue donde él logró explorar todas las herramientas que él tenía a su disposición o crear sonidos que solo él veía, solo él imaginaba. Entonces Fuerza Natural para mí es una inspiración desde el lado compositivo a seguir explorando sonidos nuevos y a seguir queriendo ver más allá de lo que las herramientas me permiten. Algo que a mí me parece como que está un poco infravalorado dentro de la música en español es Virus, su álbum Locura. Pronta Entrega es de las canciones con más significado que yo encuentro. O sea, es una canción, es muy obvia, es muy al punto, es muy directa, pero todo lo que está trasfondo en todo el álbum y lo que se explica aquí de cómo es vivir una relación muy erótica y muy cool, donde uno se puede llegar a sentir muy culpable, está en este álbum. Así que esto, tenemos también aquí algo que me gustaría hablar también, volviendo un poquito a Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones. Ciudad de Pobres Corazones es la inspiración principal de una de las canciones de mi primer disco, El lado oscuro del corazón, que está basada en una película argentina de los 90, donde hay una escena donde un artista callejero está cantando Ciudad de Pobres Corazones. Pero lo está cantando en la versión original, es una suerte de ópera rock. Y esa versión es una versión super punk, porque la está cantando a capela en una suerte de puente o paso peatonal subterráneo, donde el protagonista acaba de experimentar lo peor de toda su vida. La peor ruptura y la peor, no ruptura de relación, sino que una ruptura de personal, más allá de lo que él es capaz. Entonces, este álbum es mi inspiración visual para como yo quiero que se vea, como yo quiero que se sienta Viajeros. Y para cerrar, Óscar Parras, Viajeros, Conato, aquí hemos tenido solo música en español, pero Conato nace y bebe principalmente de Placebo. 2 discos en específico, Sleeping with Ghosts y Without You I'm Nothing. Son discos que cuando yo los escuché probablemente estaba en una de las peores situaciones en mi vida, o sea, una situación de no poder levantarse, de no saber para dónde agarrar, y donde básicamente todo acababa de pasar por una etapa donde todas las relaciones interpersonales que yo tenía las fui alejando poco a poco. Entonces darme cuenta de eso y no saber dónde empezar a reparar esos vínculos es de donde nace estas canciones. Hay una canción que a mí me gusta mucho recordarla y es Fantasmas, porque creo que a todos nos ha pasado que de repente vemos o escuchamos cosas que no están ahí realmente. Uno se ve absorto en sus propios pensamientos a pensar en gente o en situaciones en las que ya pasaron y que eso ya no existe realmente, pero uno se aferra a ese fantasma de uno mismo y de las otras personas. Entonces, Conato es lo mejor que yo he hecho como artista y como persona en toda mi vida. Pero hay que tener siempre en cuenta que inevitablemente Conato al final va a ser un fantasma de la persona que yo era cuando componía estas canciones y de lo que soy ahora, porque ahorita Conato es parte de mi vida.
¿Qué sabré yo si esto me trae cosas buenas, cosas malas o lo mismo? Será lo mismo para mi vida dentro de 2 o 5 años. Pero hoy por hoy esto es una realidad. Mañana será un fantasma y creo que el disco es un viaje a través de esas experiencias y aprender a soltar y a dejar ir. Así es. Chita, tu recomendación para este episodio. Bueno, nos vamos a ir tal como tú dices, con música con conciencia. Nos vamos a ir con el primer disco del Tri, el Simplemente, 1984, un disco lleno de la descripción popular que se estaba dando en México en ese momento, esa situación de que poco a poco el rock urbano iba cobrando vida. Después de la desintegración del Tri de So My Mind, simplemente quedó el Tri. A raíz de eso se llamó Simplemente. Escúchenlo, vienen grandes canciones, Triste Canción, una obra maestra, por decirlo así, un poema hecho canción, en el cual es la recomendación que les dejo para esto. Búsquenlo, escúchenlo, esto es cultura, esto es música. Charlie. Bueno, yo voy a cerrar con un disco de nuestro amigo Marco Rentería, bajista de Caifanes, de Jaguares, parte de un jazz y me basé un poco también en el concepto de tu disco, que te lleva por ese viaje. También este disco de Marco Rentería nos lleva por un viaje a la música, al jazz y algo diferente también, y pronto también alguna sorpresa con Marco Rentería. Búsquenlo. Ojito. Y gracias a todos también por suscribirse a nuestro canal Noches de Rock Podcast. Gracias a Edwin López, siempre todo el esfuerzo que hace en la producción. Y a todos ustedes también gracias por el apoyo, a seguir apoyando la música nacional, a seguir apoyando los espacios donde también le dan apoyo a todo el tipo de arte y a los músicos. Chita, gracias, y ha sido un viaje. Exacto. Estos episodios donde hemos disfrutado de la personalidad de cada uno de ustedes, y gracias por dejarnos ser viajeros con ustedes. Gracias a ustedes por invitarme, yo sé que se vienen otros programas también dentro de la línea de viajeros. Honestamente para nosotros, para mí, yo creo que también podría decir para nosotros, es un sueño hecho realidad, como poder ser parte de la escena, poder existir dentro de la música. Quizás vivir de la música hoy por hoy es complicado, hoy por hoy requiere de una fe más allá de lo que sería razonable en estos tiempos. Pero yo creo que con mucho esfuerzo y dedicación podríamos vivir dentro de un futuro próximo, poder vivir de la música, no tener que salir y exportar el producto afuera para ser reconocidos en nuestro país, sino que poder ser reconocidos dentro y a partir de ahí poder exportarla. Ha sido una experiencia para mí muy enriquecedora venir a platicar con ustedes, y escuchen y vean Noches de Rock Podcast, porque honestamente todos los episodios que he visto y todos los invitados que han estado han sido top. Se vienen más y con mucha música nacional. Bueno, gracias de verdad por tus palabras, muchísimas gracias también por el viaje. Y recuerden, señores, esto es música nacional, esto es el podcast de Noches de Rock en tu idioma. Suscríbanse, como bien lo dice Charlie, búsquenos en las plataformas, vienen más capítulos, viene más emoción musical y sobre todo más cultura del rock en español. Gracias.